y proseguimos con la serie acerca de la vida del Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar de la promesa de persecución que encontramos en el capítulo 15 de Juan, en los versos del 18 hasta el capítulo 16, verso 4. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu iglesia se pudo reunir en este día, estudiar la Biblia, y ahora, Señor, nos disponemos a exponerla. Te suplicamos, Padre, que tú hables por medio nuestro a tu pueblo, Señor, a cada uno de tus hijos aquí presentes, que podamos conocer tu voluntad y nos dé un corazón obediente para seguirla. También de manera especial, si hay alguna vida en esta mañana que no te conoce, que sea una oportunidad para ellos de recibirte y creer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las palabras de Jesús deberían ser particularmente pertinentes para nosotros. Nosotros, como los discípulos, estamos recibiendo su palabra en un tiempo que podríamos clasificar de relativa paz y seguridad. Así estaban los discípulos, tenían al Maestro, pero muy pronto partiría de ellos. Muy pronto tendría que enfrentarse con la cruz. Después resucitaría y ascendería al cielo, y ya no estaría más con ellos de una manera física, aunque sí en la persona del Espíritu Santo, que vendría a ser el conductor de la iglesia en ausencia de Jesús. Sería el representante de Jesús dentro de su pueblo. Estaban viviendo tiempos de, como dije, de relativa paz y seguridad, pero no se permanecerían para siempre. Muy pronto serían objeto de una terrible persecución. El Señor advirtió en su palabra que sus hijos serían perseguidos. Jesús no engañó a aquellos que creemos en Él. Él fue honesto. Jesús habló la verdad, como Él mismo se clasificó ser la verdad y enseñó la verdad. Dijo a sus seguidores que vendrían tiempos difíciles. Recuerden, Él dijo: si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si a Él, el Maestro y Señor, persiguieron, ¿qué derecho tenemos nosotros a esperar algo diferente? De hecho, la historia ha comprobado que cuando la iglesia vive tiempos de comodidad, tiempos de paz, en cuanto a la circunstancia, en cuanto a hostilidad o persecución, la iglesia pierde el lugar de ganar. ¿Qué pierde? Influencia. Pierde madurez. El vivir un cristianismo cómodo nos hace muchas veces distanciarnos en nuestra relación con el Señor. La persecución nos lleva a buscarle, a depender de Él, a proclamar con autoridad su palabra. No podemos negar la realidad de que en este país la iglesia, el cristianismo, está viviendo de una manera pero que muy cómoda. Mucha gente hoy dice ser cristiano y no marca absolutamente ninguna diferencia entre su manera de vivir y cómo el mundo vive. Ese no era el ideal de Jesús cuando Él dijo: ustedes serán sal y serán luz. Ustedes serán puestos o han sido puestos en esta tierra para ejercer influencia, no para dejarse influenciar por el mundo. Y esto ocurre muchas veces cuando se vive de una manera muy cómoda. Gracias a Dios, vivimos en un país que respeta la libertad religiosa. Sin embargo, en muchos otros lugares los cristianos son perseguidos, cazados y llevados a la muerte por el único delito de predicar el Evangelio. Mientras usted y yo tenemos todas las comodidades para congregarnos y servir al Señor, y en muchos casos no lo hacemos, o no lo hacemos como debiéramos, porque la realidad es que el hombre pide de Dios lo suficiente como para tener una paz de conciencia, no sentirse culpable, tener seguridad de que va al cielo, pero nada más. No quieren que Dios haga demandas mayores.
Se olvidan que el Señor Jesucristo vino no solo para ser nuestro Salvador, sino también Señor de nuestras vidas. Él dejó estas palabras a los discípulos para alentarle, advertirle. Les dijo, vendrán tiempos difíciles. Y les instó a permanecer fieles y apoyarse unos a otros, dependiendo de Dios. Los estaba preparando para la realidad. Hermanos, tenemos que tomar las palabras de Jesús muy pertinentes para nosotros, porque esta paz o esta seguridad que hoy disfrutamos no creo que durará para siempre. De hecho, el mundo solamente tolera a la iglesia. En tanto que la victoria está asegurada, los seguidores de Jesús somos soldados en dos campos: el reino de Dios y el reino del mundo, o el sistema del mundo. El reino de Dios gobernado por el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, y el mundo del cual Satanás es su príncipe, el Dios con minúscula de este siglo. Hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. La palabra nos advierte allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 15, donde podemos leer lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 5, disculpen, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego hay luz, hay tiniebla. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dijo el Señor en el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Cristo, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque tienen una naturaleza mala. Tenemos una naturaleza mala. Las obras de los hombres son malas. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay un conflicto, hay una guerra, todavía más. Esa guerra entre la luz y las tinieblas, esa guerra entre el reino de Dios y el de Satanás, todavía trae adversidad, sufrimiento, lobreguez e incluso la muerte. Ahora, en este pasaje de Juan 15, del verso 18 hasta el final, y en el capítulo 16 hasta el verso 4, Jesús responde 4 preguntas respecto a la naturaleza de este conflicto y nuestro papel como creyentes en medio del mismo. Ya les he dicho, estamos en guerra, hermanos. Hay un conflicto. Ahora, si a pesar de saberlo usted quiere ignorarlo, es como alguien que va literalmente a una guerra y decide ignorar que está en un campo de batalla y que alrededor están muriendo personas y que una de ellas pudiera tratarse de uno mismo, ¿verdad? De la persona que fue a la guerra. Estamos en una guerra. No lo ignore. Ignorarlo es una actitud absolutamente inmadura. Ahora, si sabe que hay una guerra, quiero que preste atención a las respuestas que Jesús da a 4 preguntas sobre la naturaleza de esa guerra y nuestro papel como cristianos en medio de ese conflicto. Vamos a tratar de responder cada una de ellas. Primero, ¿quién es el enemigo? Segundo, ¿qué van a hacer los enemigos del reino de Dios? Tercera pregunta, ¿por qué va a tener lugar este conflicto? Y número 4, ¿cómo debemos conducirnos ante el conflicto? Primera pregunta, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Versos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría los suyos. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hay un enemigo. ¿Ya se percató cuál es? ¿Quién es? El Señor lo identificó al enemigo del reino de Dios como el mundo. Dice, el mundo os aborrece. El enemigo es el mundo. Y quiero que observe el verso 18 porque comienza con una pequeña palabrita. ¿Cuál es? La palabra sí. ¿Sabe lo que quiere decir esa pequeña palabra?
Esa pequeña palabra está indicando que lo que va a decir es algo que se puede dar por cierto. Algo que va a ocurrir. Es más, esa palabrita se podría traducir de otra manera. Y es debido a qué. Debido a qué. Por ejemplo, es como si usted dijera: si mañana sale el sol, iré a jugar golf o béisbol, lo que quiera. ¿Usted está seguro de que estará en la pista al día siguiente? O sea, sí puede traducirse o puede cambiarse por la expresión ¿debido a qué? Debido a que el mundo os aborrece, o sea, lo da por sentado. Va a ocurrir. No es una especulación o una probabilidad. Si usted es cristiano, el mundo lo va a aborrecer. Ahora, por eso dijo el Señor, si alguno, a través de Santiago, si alguno quiere constituirse amigo del mundo, o se hace amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Hay gente que quiere estar en paz con Dios y con el diablo. Quieren llevarse chévere con los cristianos, pero mucho más chévere con los incrédulos. Y usted los ve, se llevan bien con todo el mundo. Cuando usted ve a un cristiano así, algo está pasando. No quiere decir que usted y yo nos vamos a convertir en peleones, gente agresiva. Pero si usted va a vivir la fe, usted no va a ser una persona popular para la gente que no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque su vida, su manera de vivir va a ser para ellos una condenación. El verle vivir a usted de una manera diferente lo va a estar acusando. Y el mundo no puede tolerar la luz. Ahora quiero explicar qué significa la palabra mundo. Quítese la idea de la cabeza que el mundo se refiere a nuestro planeta. No es el planeta. No es el globo terráqueo. No son esos planetas, esos globos que se usaban en la bolita del mundo, en algunas escuelas. Usted le da vueltas. Y mucho menos la realidad física. El planeta no se refiere al planeta. El planeta no tiene mente. Así que el planeta no puede ser malo. La naturaleza ha sido torcida y corrompida por el mal, pero no es mala en sí misma. La realidad es que cuando Adán y Eva pecaron, vino la maldición de Dios a causa del pecado, y esto afectó también al mundo. En Romanos capítulo 8 se habla de que el mundo está esperando la redención también. Ahora, el mundo, ¿qué quiere decir? El sistema representa el sistema del mundo caído, el sistema de pensamiento que opera de acuerdo con los valores del diablo y que está sujeto a la maldición del pecado. El mundo también representa a la porción de la humanidad que vive por sus valores y está dispuesta a servir sus fines. ¿Captó la idea? Son aquellas personas que no le interesa para nada a Dios, mucho menos lo que Dios pueda decir. Son aquellas personas que tiran a un rincón la Biblia y tratan de arrinconar a Dios. Absolutamente esa es su actitud, ridícula, necia. Dice la palabra que aquel que niega la existencia de Dios es un necio. Ahora, el problema es que la gente vive como si Dios no existiera. Quieren hacer lo que les dictan sus pensamientos. Por cierto, muy alejados de lo que la Biblia dice. Quieren servir a sus fines. El mundo rechazó a Cristo. Él lo dijo: el mundo me aborreció antes que a vosotros. La palabra dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz, Jesús, vino y el mundo le rechazó.
Jesús entonces empezó a separar a un grupo, a los que él llamó los suyos. En Juan capítulo 10, Jesús identificó a los suyos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Sabe quiénes son los suyos? Aquellos que hemos conocido a Cristo. También podríamos llamarnos como ovejas. Le conocemos y Él nos conoce. Ahora alguien podría decir: ¿y cómo yo puedo saber que soy una oveja de Cristo? Bueno, porque me he arrepentido y he creído en Él. Además, hay un detalle: las ovejas siguen al pastor. Dice, y cuando las ha sacado fuera todas, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aun cuando hay una experiencia del pasado en que yo me arrepentí y creí, no se trata de vivir descansando en una experiencia del pasado. A veces le preguntan a algunas personas: ¿por qué tú crees que eres un hijo de Dios? Porque yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. En un momento en el pasado me arrepentí y creí. Eso está bien, por ahí comienza. Pero ahora la pregunta que te puedo hacer: ¿sigues hoy creyendo? Porque mucha gente dice: yo tuve una experiencia en el pasado, pero se quedó en el pasado. Desde el pasado hasta ahora no ha habido obediencia, y mucho menos una oveja que sigue al pastor. Los suyos son aquellos que han creído en Él y le obedecen como resultado de haber creído en Él. A los suyos, dijo el Señor, el mundo va a aborrecerle. Dice: porque yo os elegí del mundo. Dice la palabra: yo os elegí del mundo. ¿Quieren saber por qué el mundo le aborrece? Porque Dios le eligió del mundo. Dice: por eso el mundo os aborrece. Si fuerais del mundo, ¿qué? El mundo amaría lo suyo. El mundo ama u odia. No hay terreno neutral. El mundo ama u odia dependiendo si uno concuerda con él o no. En realidad, el mundo le puede tolerar hasta cierto punto. En cuanto usted decide hablarle del Evangelio a alguien, y el Evangelio verdadero, aquel del Evangelio que predicó Jesucristo, del que no faltó la palabra arrepentirse. Ahora, ¿por qué una persona tiene que arrepentirse? Porque tiene que reconocer en primer lugar que es un pecador. Ahora, que la gente, que usted le diga a alguien que es un pecador, no es popular. La gente se cree buena, y cuando alguien le dice: eres un pecador y a consecuencia de tus pecados estás perdido, eso a la gente no le gusta. Ahora hay un remedio. El remedio es Jesucristo. Yo soy tan pecador como tú, la diferencia es que yo acepté el sacrificio de Cristo. Dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte. Ahora, cuando usted anuncia el Evangelio, entonces se da cuenta que esa tolerancia, entre comillas, se desvanece. Ese semblante controlado, irracional, que alguien pueda estar mostrándole a usted, se disuelve en un desdén barato. Cuando usted comienza a explicar lo que es pecado, y qué es pecado, lo que la Biblia llama pecado, y se va a dar cuenta que muchas de las cosas que la Biblia llama pecado son consideradas por el mundo cosas buenas o válidas. El adulterio es un pecado. La fornicación, o sea, estar viviendo sin casarse, eso es pecado. La mentira es pecado. La homosexualidad es pecado. ¿Por qué menciono estos pecados? Porque son muy populares. Yo diría que algunos de ellos están de moda, ¿verdad? Ahora, el hecho de que todo el mundo lo haga no va a cambiar la realidad de lo que Dios dice acerca de él. No lo va a cambiar, porque Dios no tiene que rendirle cuentas a ningún ser humano.
Ahora, cuando usted condena la actitud, la práctica de algunas personas, lo van a considerar un enemigo. Lo van a aborrecer. Ahora, si usted es el tipo de persona que llega a donde están otros que dicen que creen en Dios, ah, qué bien, ¿tú crees en Dios? Sí, yo también. ¿A qué iglesia tú vas? Yo voy a la iglesia metodista, yo voy a la iglesia bautista. Qué bien, qué bueno. Mira, nosotros tenemos programas especiales y hablamos de cosas muy bonitas. Algunos te pueden decir, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿A dónde tú vas? Bueno, yo no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Ah, qué bien. Qué bien, todo el mundo hoy en día dice creer en Dios. Y una gran mayoría se llama cristiano. Ahora, cuando comenzamos a pasar nuestras creencias por el filtro de la palabra de Dios, ahí comienzan los problemas. Yo me pregunto, si a Jesús lo crucificaron en aquel tiempo que vino y le aborrecieron tanto por el mensaje que trajo, ¿qué pasaría si Jesús estuviera hoy en nuestro mundo? Si llegara a las universidades y llamara a las personas como llamó a aquellos fariseos hipócritas. Si le dijera antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No piensen que son mejores que otros porque siguen vivos. Le aborrecerían de igual manera. No importa los milagros que hizo. Saben, ellos no dudaron de sus milagros. Dudaron de la fuente. No consideraban que era de Dios, pero nunca ellos dudaron de sus milagros. Más bien cuestionaron que era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Así que hay alguna gente que todavía se engaña con la mentira de que si Dios hiciera hoy milagros, la gente creería. ¡No! El creer que Jesús es el Salvador es una experiencia de fe. Ellos no dudaron de sus milagros, pero sí dudaron de que Él fuera el Mesías, el Salvador. De hecho dijeron, ¿puede algún hombre hacer los milagros que ha hecho este? Pero no estuvieron dispuestos a creer en Él como Mesías. O sea, no es una cuestión de que no tuvieran elementos, es una cuestión de fe y de corazón. El corazón humano anhela lo malo. Por eso el mundo aborrece a los cristianos. Ahora, ¿qué van a hacer los enemigos del reino de Dios? Verso del 20 al 24. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado.